El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Neuromarce, en una nueva consulta virtual, en esta nueva plataforma, en este nuevo formato más bien, donde vamos a estar hablando de padecimientos neurológicos. Y pues, ¿quién mejor que nuestra neuróloga de confianza, la fundadora de este proyecto, la doctora Marcela Hernández? Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias también por estar aquí. No, hombre, al contrario, es lo que platicábamos ahorita antes de iniciar, ¿no? Es como que esta postura a veces donde el paciente tiene muchas dudas y pues a veces nos surgen ese tipo de cuestiones acerca de estos padecimientos y pues, bueno, en este caso me toca a mí ser el paciente, ser la voz de ustedes para que la doctora nos resuelva todo este tipo de dudas. El día de hoy, pues traemos o preparamos el programa para hablar acerca de las migrañas. Nos han estado preguntando mucho acerca pues de este padecimiento tan recurrente que ha estado tan solo en la sociedad mexicana por niveles de estrés, niveles de ansiedad que se pueden dar en los casos, ¿no? Claro. Me gustaría que iniciemos que nos platicara qué viene siendo la migraña tal cual. ¿Es un padecimiento, es una enfermedad o es una causa que se origina a través de algún nivel de estrés que se genera en la vida diaria, por ejemplo? Ok. Bueno, mira, la migraña es un tipo de dolor de cabeza muy frecuente. Es un dolor que se describe como un dolor intenso. Inclusive tenemos o sabemos de la existencia de la migraña desde hace 3000 años antes de Cristo. También estuvo en la descripción de papiros egipcios e Hipócrates, considerado el padre de la medicina, lo describió como una enfermedad grave. Entonces es una enfermedad que discapacita, aproximadamente afecta a 20 millones de mexicanos. Si pusiéramos a todos los pacientes que tienen migraña en nuestro país, serían los habitantes de la Ciudad de México. Ok. Entonces es una enfermedad muy discapacitante, muy frecuente, sobre todo en personas jóvenes de los 20 a los 40 años que se encuentran en edad productiva. Al ser una enfermedad discapacitante, pues afecta a los pacientes y también pues indirectamente a sus trabajos, a sus empresas, porque bien, aunque muchos pacientes están invisibilizados, pues sí, es una enfermedad grave que los discapacita. No pone en Ok. peligro la vida, pero sí la función durante ese momento del cerebro. Sí, no, y tan solo en los momentos día a día, como lo estaba mencionando, ¿no? Tan solo la vida cotidiana, el estrés, y pues, si ponemos un ejemplo, la Ciudad de México o tan solo aquí en Monterrey, el nivel de estrés que vive la sociedad es pues, impactante, ¿no? Eh, Ahorita mencionaba algo, que la enfermedad a veces está invisibilizante. ¿A qué se refiere con esto? En el aspecto de que cada uno de nosotros podemos desarrollar la migraña o es algo que traemos por genética o cómo se origina más bien. Bueno, hay muchas teorías sobre cómo se origina la migraña. Sí sabemos y tenemos muy claro que hay una predisposición genética. Ok, Es decir, si tus papás tuvieron migraña, tú tienes 3% más que la población en general de poderla padecer. O sea, sabemos que sí puede ser un padecimiento, pues, heredado. Eh, el término que me refería a invisibilizar es que las personas que nunca han tenido un episodio de migraña o que no sufren de migraña difícilmente comprenden la intensidad del dolor que padecen los pacientes. claro. Por eso sí es muy importante darles visibilidad, acompañarlos durante el proceso, transmitirle cómo prevenirlo, los nuevos medicamentos que hay. Ok. Ujú. ¿Cuáles son los principales síntomas? Digo, porque hay dolores de cabeza que a veces pueden ser tan frecuentes, pero que no llegan a ser tan severos como para considerarse o diagnosticarse como migraña, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que empieza a presentar un paciente cuando un episodio de esto se presenta en la vida? Ok. Fíjate que pasa que muchas veces el paciente llega a consulta y te dice, doctora, tengo migraña. Ok, sí, Y parece que el diagnóstico es muy fácil de hacer y en claro. realidad pues utilizamos criterios de una asociación internacional de cefaleas que se aplican aquí en México, que se aplican en China, que se aplican en Europa, donde nos describe, ¿no?, que los pacientes tienen que tener, y de hecho migraña viene de ese término, mitad de la cabeza, es un dolor que frecuentemente, aproximadamente 40-50% de los pacientes les duele solamente la mitad de la cabeza,
que este dolor es un dolor muy característico, que es pulsátil. Los pacientes refieren que es como una punzada fuerte o como si estuviera latiendo el corazón dentro de la cabeza de forma muy intensa. Okay. Una de sus características es la intensidad, que suele ser moderada a severa, que nos ayuda a diferenciarla de cefalea tensional, que se acompaña de náuseas, vómito, que también es muy frecuente y está dentro de los criterios para el diagnóstico, Ok. algo que llamamos fotofobia, que es la molestia a la luz, y fonofobia, que es la molestia al ruido. Estos síntomas que acaba de mencionar se presentan de forma gradual, es decir, se inicia con un episodio de un dolor punzante, como mencionaba, y se va eventualmente evolucionando hasta llegar al punto de sentir dolor, incluso provocar náuseas. Sí, es un tipo de dolor que por los mecanismos fisiopatológicos, bueno, que no vamos a adentrarnos tanto en eso, pero que los mecanismos hacen que ese dolor se vaya intensificando con el tiempo. Es decir, los pacientes muchas veces inician, ahorita voy a hablar un poco más de Laura, pero inician con algún síntoma que dicen, ahí viene mi dolor de cabeza, ahí viene mi migraña. Ujú. Sin embargo, los pacientes dicen, ahí viene mi migraña, no le hacen caso, no toman medicamento, este se va intensificando y es un dolor de cabeza que suele durar de 4 a 72 horas. Entonces, si no tratamos desde un inicio bien el dolor de cabeza, pues va a discapacitar a los pacientes. Y es Sí, lo que claro. hablábamos, pues de que como es un dolor intenso, que de hecho también un criterio es que discapacita, pues los pacientes dejan de hacer sus actividades, ya sea su trabajo, convivir con su familia, toma pues un tiempo poder salir de ese episodio de dolor cuando no lo tratamos en el Ok. momento indicado. Y una vez que se presenta el episodio, pongamos un ejemplo, ¿no? Una persona que quizá en su joven vida, digamos máximo 24 años, nunca presentó un episodio porque nunca se sumergió, nunca tuvo tantos niveles altos de estrés, que posiblemente es uno de los detonantes que generan los episodios de migraña, llega a presentar su primer episodio, ¿ok? Ujú. ¿No? Afortunadamente, pues algo moderado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después? ¿Continuará o presentará en un futuro más episodios dependiendo de la situación? Pues o sea, los pacientes tienen una predisposición a ¿Ok? tener migraña, a esto le agregamos factores externos. Cuando se ha presentado ya una vez en la vida un episodio de migraña, lo más frecuente es que sí se sigan presentando episodios, o sea que no va a ser una migraña que se presenta de forma diaria, pero que sí se puede presentar en otros momentos cuando Ok. tenemos detonantes. Entonces sí, la respuesta es sí, pueden seguir presentando episodios en otro momento de la vida. Con respecto digo, culturalmente, desafortunado, tan solo aquí en México estamos acostumbrados al tipo de automedicación, ¿no? Ujú, Cuando me duele la cabeza me tomo un analgésico y a lo mejor recupero o reduzco el nivel de dolor, pero ujú. digo, siendo médica y específicamente neuróloga, ¿cómo ven ustedes el que el paciente a veces tome esa iniciativa de inhibir el dolor a través de esos tipos de medicamentos? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué sucede? Bueno, cuando el episodio es moderado, que decimos es un episodio que no discapacita, puede responder a analgésicos comunes como naproxeno, paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco. Ujú. Sin embargo, hay medicamentos que están hechos específicamente para tratar migraña. Quiere decir que están diseñados conforme a los mecanismos que hemos descubierto que produce la migraña y entonces su objetivo es interrumpir de forma específica esos mecanismos que le están desencadenando. Ujú. La automedicación, pues no siempre es lo mejor. Claro. Muchas veces pasa con los compuestos de cafeína, que efectivamente en un inicio sí mejoran el dolor, sin embargo el cerebro se va acostumbrando a esos niveles altos de cafeína, que cuando repetimos las dosis, pues ya no va a producir el mismo alivio. Entonces lo que pasa en el cerebro es que va a necesitar mayor cantidad de cafeína, vamos a dar más cafeína y va a funcionar menos. Entonces la automedicación pues no está recomendada, además de que existen medicamentos mejores. Ok. En el inicio, cuando empezamos a saber de cómo funcionaba la migraña, que esto fue el siglo pasado, se utilizaban medicamentos como la ergotamina, que de hecho sí es muy eficaz, pero la ergotamina produce mucha vasoconstricción en las arterias, y no solamente las arterias dentro del cerebro,
Perdón que la interrumpa en este aspecto, pero ¿a Ajá. qué se refiere con vasoconstricción? Se cierran, perdón, sí, se cierran muy fuerte las arterias, o Ok, sea, tiene su luz del vasito, la vasoconstricción hace que se cierre la arteria, que es parte de los mecanismos por los cuales se produce migraña, pero no solamente a nivel de las estructuras que queremos, ¿no? ok, O de las arterias que queremos que hagan ese mecanismo, sino también, por ejemplo, puede cerrar otras arterias, como las arterias del corazón. Entonces los pacientes pueden presentar desafortunadamente anginas o infartos al corazón o al cerebro. Por lo tanto, la ergotamina ya no es un medicamento que utilizamos pues con frecuencia, ¿no? Sabiendo efecto, beneficio y teniendo nuevos medicamentos que podemos utilizar con mayor seguridad, pues ha sido desplazada en la última década. ok. Digo, previo a que avancemos ya a la etapa de fármacos, que Ujú. siento que es un aspecto importante del tema, me gustaría en esta parte, porque siento que tenemos mucho para todavía hablar acerca de migraña, enfocarnos a factores de la enfermedad, bueno, o del padecimiento, ¿no? Em, a veces, como usted lo menciona, no le damos la visibilidad o la presencia que se merece, más que nada el tema de la migraña, porque estamos constantemente día a día laborando, produciendo, como lo estaba mencionando. ¿Ustedes qué es lo que recomiendan lejos de los fármacos cuando un paciente llega con un episodio? ¿Es necesario que el paciente deje de hacer las actividades que tenga que hacer o existe otra manera de sobrellevar de forma, bueno, lo mismo, sin fármacos, el Ujú. tema del dolor? La verdad es que como alcanza intensidad, pues sí, una intensidad Ok, severa, es difícil que el paciente salga solamente con las medidas que les voy a decir. ok, Sin embargo, antes de que el paciente tenga episodios, es muy importante hacer que identifiquen qué es lo que les está detonando la migraña. ok, Pasa que nosotros les damos medicamento, les explicamos cómo tomarlo, pero hay que hacer mucho énfasis en los factores que hay que evitar. así es. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, los alimentos se han asociado, hay alimentos que pueden producir migraña, como el chocolate, el vino tinto, los quesos añejados, el café, que son cosas, por ejemplo, el café, chocolate, que consumimos de forma más común, ¿no? Ujú. Los pacientes pues tienden a tener, o algunos pacientes desencadenan migraña con estos alimentos. No existe una restricción para todos los pacientes, eso es una mentira, no hay una dieta antimigrañosa. Ok, Le decimos al paciente, si lo consumes y se te desencadena migraña, evítalo. ok, Muchas veces mejoran solamente con esta medida, porque ellos no identificaban cuáles eran los factores. ok, ¿Qué otra cosa? Tener un horario fijo de dormir, o sea, intentar no desvelarse, porque eso también puede desencadenar migraña. Eh, Realizar actividad física es muy importante, tener un ejercicio, realizar ejercicio es muy importante para prevenir episodios de migraña. Evitar ayunos prolongados, que muchas veces lo hacemos. Y bueno, después de eso, pues vienen los dolores de cabeza. También tener o evitar la exposición más bien a luces intensas, a sonidos intensos, porque esto va a desencadenar mayor número de episodios de migraña. Entonces, sí está muy bien toda la terapia farmacológica, que ahorita ya es maravillosa, muchos medicamentos nuevos en el mercado, pero también es muy importante que los pacientes sepan los factores que les desencadenan la migraña. no, y exactamente como usted menciona, porque hay veces en las que incluso el paciente mismo suele abusar a veces de tanto medicamento, ¿no? A veces llega un episodio por más leve que sea y entra la medicación, ¿no? Yo creo que muchos a lo mejor dentro del live se han de estar preguntando, bueno, doctora, y si no puedo evitar a veces pues el estar estresado, el trabajo, la familia, cualquier cosa que detone ese tipo de episodios, ¿qué puedo hacer, no? Pues dejo de trabajar, dejo de vivir mi rutina diaria. ¿Cómo buscar el equilibrio o cómo ustedes pueden recomendarle más que nada a la gente de encontrar ese equilibrio entre pues la vida y la migraña que viene siendo? Sí, justo es un tanto difícil, sobre Ujú, todo por lo que decía, nos afecta en la edad donde estamos, en la edad productiva. claro. Tenemos muchas actividades, pero siempre pues hay que darle, hacer mucho hincapié en los pacientes para poner pues ahí los beneficios, los riesgos de tomar todas estas pautas, ¿no? De hacer ejercicio, de comer a tus horas. El estrés, pues sí está muy, a veces muy difícil controlarlo, pero para eso les decimos que hagan ejercicio para tratar de liberar estrés. Dormir, que me pasó a decir eso, dormir es muy importante en migraña. De hecho, los pacientes tienden a buscar lugares cerrados,
oscuros, donde haya ausencia de ruido, porque esto les mejora el dolor, los Ok. mejora más rápido. Es recomendable, digo, está a veces estos mitos de que dormir 6 horas, 4 horas, 12 horas, 8 horas, pero per se, ¿cuál es el horario que en el cuerpo puede descansar completamente? Bueno, depende de la edad. Ok, ok. Depende de la edad. Los niños tienden a dormir más que los adultos. Vamos teniendo cambios en la estructura o en la arquitectura del sueño, pero para las personas que se encuentran pues en edades menores de los 60 años, lo recomendable es dormir 8 horas. Ok. Cuando tienen un episodio de migraña, bueno, es el tiempo que el paciente pueda estar dormido, pero sí el sueño mejora el dolor. De hecho, una de las características es que el paciente se despierta sin dolor de cabeza. Ok, porque en el proceso de sueño ya se recupera, ¿no? Sí. Em, Sabemos que como hombres y mujeres somos muy diferentes. Ujú. En cuestión de las mujeres, hay más probabilidad de que se sucedan esos episodios por el tema de las hormonas, por el tema de pues que pasan cada vez pues el periodo menstrual, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo es que se maneja en el aspecto de la mujer? Sí, efectivamente, lo que les decía, en la niñez generalmente vamos igual, niño, niña Ujú. tienen igual frecuencia de migraña, pero a partir de la pubertad con los cambios por estrógenos, perdón, y progesterona, pues sí tiende a ser más frecuente en las mujeres, en una relación de que por cada 3 mujeres hay un hombre afectado. Ah, ok. Entonces esto sí es, pues ahí ya no es tan equiparable, ¿no? Las mujeres también durante el ciclo menstrual, efectivamente, pueden tener mayor número de episodios de migraña, inclusive hay criterios para poderla catalogar así, que le llamamos migraña relacionada a la menstruación, pero bueno, eso es un poquito más aparte. Ok. Ahí lo que damos son 2 tipos de terapia. Les recomendamos mucho a los pacientes, de hecho, si usted cree que tiene migraña y no ha ido con un neurólogo, tome nota de esto, vaya haciendo un calendario de migrañas. Eso quiere decir, voy a anotar mi episodio, voy a anotar qué intensidad tuvo de dolor, si tuve que dejar de hacer mis actividades, si necesité algún analgésico, 2, 3, para quitar el dolor. Y llévese eso a su neurólogo. Le va a ayudar mucho para saber qué tipo de tratamiento O le va sea, a dejar. es bueno ir calendarizando cada episodio. Sí, es bueno porque nos hace saber cuántos episodios tiene un paciente de migraña para saber qué tipo de tratamiento dejar. Además de eso, nos ayuda también a saber si el paciente está respondiendo al tratamiento que le hemos instaurado Ok. o si hay que subir dosis, cambiar medicamento o pasarnos a otras líneas de tratamiento. Ok. Ahora bien, digo algo quizá más, no quise decir catastrófico, ¿verdad? Pero algo más que me intriga. Eh, ¿La migraña puede ser algún factor de, no sé, algún tipo de síntoma subsecuente a alguna enfermedad neurológica, por ejemplo, no sé, algún CIDP, alguna esclerosis múltiple, que sea como indicador de síntoma? ¿Se pudiese considerar? En- no, la migraña se considera un tipo de dolor de cabeza primario. Ok. ¿Qué quiere decir? Que no hay otra enfermedad que lo esté produciendo, como esclerosis múltiple, tumores cerebrales, malformaciones en las venas o las arterias dentro del cerebro. Entonces, la respuesta sería no. Ok. Ujú. Y para terminar, doctora, pues ya ahorita vamos a abarcar una segunda parte abarcando un poquito más de los fármacos, o igual vamos a subir contenido con la doctora Marce para que les hable acerca de ello, pero yo siento que esa es una pregunta muy clave que siempre hacemos en todos los lives, ¿no? ¿Qué nos recomienda para poder llevar? Ya mencionábamos varios puntos, ya mencionamos que identificar los factores de estrés, de igual manera lo que tenemos que evitar, incluso mencionó un par de alimentos que puedan detonar la migraña, pero en general para el público que nos está viendo, que a lo mejor en este momento que está viendo el live está presentando algún episodio de migraña, Ujú. o a lo mejor terminando le va a dar, no sé, ¿qué es lo más recomendable que pueden hacer, aparte de ir a visita con usted? Claro, sí, es muy importante, de verdad, una consulta con el neurólogo porque les va a dar las alternativas de tratamiento, tratamientos eficaces. Más allá de que el paciente tiene que dormir, guardar reposo, aislarse, la verdad es que no hay muchas cosas más que hacer durante el episodio agudo. Por eso es tan importante, pues, tener una terapia que funcione en el momento que uno necesita que funcione. Eh, Hay una parte, rapidísimo se los voy a comentar, que me gustaría mencionarles porque muchos pacientes me han llegado con la duda de que cuando tienen dolor de cabeza, antes de que llegue el dolor de cabeza, presentan síntomas que se llama aura. Aura literalmente significa golpeteo.
Y son síntomas como destellos, que ven lucecitas, que se les disminuye la visión, que inclusive llegan a ver en zigzag los pacientes, que eso se llama aura visual y es la más común. Sin embargo, hay otras auras menos comunes, como las auras donde los pacientes sienten adormecimiento del brazo, la pierna o sienten hormigueo alrededor de la boca. Ok. Eso llamamos aura sensitiva. Y menos frecuente, pero que deben de saber porque muchas veces los pacientes se asustan, es el aura motora, donde los pacientes pueden dejar de mover brazo, pierna o tienen dificultades para hablar. Estos síntomas son transitorios, no duran más de 60 minutos y después de eso viene el dolor de cabeza. Es muy importante que lo identifiquen, ya tenemos un nombre, sabemos que es una migraña y después le ponemos un apellido, si es una migraña con aura o migraña sin aura. De cierta forma, el aura pues también nos ayuda a que el paciente se tome el medicamento en el momento que inician esos síntomas, porque sabemos que después de eso viene el ataque del dolor de cabeza. Ok, perfecto, doctora. Es importante que hayan tomado nota acerca de todos en este caso, los indicadores que acaba de mencionar la doctora. Si tienen alguna duda, de igual manera, suscríbanse a todas las redes sociales de la doctora Marce. Va a estar publicando contenido, yo espero, porque yo soy uno de sus pacientes. Es que es un tema muy amplio. Sí, la verdad que sí. Hemos descubierto muchos mecanismos por los cuales se lleva la migraña. Ha avanzado mucho en la última década los tratamientos, por eso yo creo que los pacientes que tienen migraña no deberían de vivir con migraña por el avance que hay en tratamientos. Eso lo vamos a abordar en una segunda parte. Claro. Igual me gustaría que si hay pacientes que tienen dudas o comentarios me lo hagan saber. También para ayudarles, darle más visibilidad a la migraña, que no los cataloguen como algo exagerado, porque pues sí está descrito esta intensidad del dolor y pues solamente los pacientes que lo han experimentado lo pueden entender, pero... Sí, no, y es que es eso que acaba de mencionar, o sea, desafortunadamente como no está tan, no lo vemos tan normalizado, cualquier persona que no sienta el mismo dolor que una que está padeciendo un episodio de migraña, pues como usted menciona, piensan que es exagerado, ¿no? Pero es muy importante difundir ese tipo de información. ¿Qué le parece, doctora, si en la segunda parte, igual también para que ustedes tomen nota, hablamos acerca de los tratamientos ya farmacológicos y respondemos un par de preguntas de ahí que a lo mejor la gente vaya a estar haciendo y después de ver este episodio? ¿Qué le parece? Claro. Sí, preguntas y respuestas. Sí, preguntas y respuestas la siguiente semana y vamos a abordar pues los tratamientos tanto para el ataque agudo como para la prevención de la migraña, nuevas terapias con toxina botulínica, Botox, que muchas veces los pacientes no saben que lo utilizamos para migraña, y también nuevos tratamientos que han llegado a México. Excelente. Pues muchas gracias, doctora, por prestarnos parte de su tiempo y brindarnos toda esta ustedes. información. Pues ya saben, suscríbanse a todas las redes sociales de la doctora Marce. Es completamente gratis. Comparten este contenido, que más gente sepa que pues la migraña es un padecimiento que requiere ser tratado. Y pues si quieren consultar con la doctora, ¿dónde nos pudiera compartir su información, por favor? Bienvenidos, estamos en The Brain Clinic. La dirección y los números de teléfono van a aparecer en pantalla. Y bueno, si necesitan una consulta neurológica, ahí estamos. Excelente, muchas gracias. Les deseo un excelente día. Mi nombre es Ángel Prado y nos vemos en una próxima consulta virtual. Hasta luego.